Aléjate de mi coche. El jefe de la mafia le gruñó a la mujer sin techo con el pelo enmarañado, sin saber que esa desconocida estaba a punto de salvar su hiperdeportivo de 3,8 millones de dólares y sacarlo de una trama de asesinato. El humo salía del motor del Koenigsegg Jesko Absolute en el distrito industrial del oeste de Chicago. Alexander Kane, el señor del crimen más poderoso de la ciudad, marcó frenéticamente su teléfono. No obtenía respuesta. Sus guardaespaldas estaban a 20 minutos de distancia. La multitud crecía. El motor patentado, imposible de reparar fuera de la fábrica, seguía emitiendo un ruido sepulcral. Tenía 45 minutos para llegar a una reunión con jefes rivales. Si no aparecía, significaría la guerra. Señor, su sistema de refrigeración biturbo tiene una fuga en la tercera válvula de derivación. La mujer desaliñada se acercó con las manos ligeramente levantadas. Tenía la ropa rasgada. Su mochila estaba raída, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Puedo arreglarlo en 15 minutos. El dedo de Alexander se cernió sobre el número de seguridad. ¿Cómo era posible que esta mujer supiera de una tecnología tan avanzada que solo 3 ingenieros en el mundo entendían? ¿Qué genio oculto tenían ante él? ¿Y por qué vivía en la calle? En los siguientes 60 segundos, todo lo que Alexander Kane creía sobre el talento, el valor y el juicio se haría añicos por completo. ¿Desde dónde nos escuchas hoy? Deja un comentario a continuación y pulsa el botón de suscribirse, porque historias tan satisfactorias como esta son solo el principio. Alexander soltó una carcajada, un sonido seco y áspero que resonó en el desierto distrito industrial. «Loca sin techo», dijo, mirando a Evelyn de arriba abajo con abierto desprecio. «¿Esperas que crea que una mendiga entiende una tecnología que incluso el equipo de ingenieros de Koenigsegg tarda años en desarrollar?» Evelyn no se inmutó. Se mantuvo firme. Sus agudos ojos se fijaron en el hombre más poderoso de Chicago. «Ese humo azul grisáceo», dijo, señalando el motor que gemía y vibraba, «significa que hay una fuga de refrigerante en la cámara de combustión. No es humo negro del combustible. No es humo blanco del vapor. Azul grisáceo. Solo hay una causa». Alexander se quedó paralizado. Ese era exactamente el color que estaba viendo. La temperatura actual de su motor. Evelyn continuó, con voz tranquila, como si estuviera leyendo un informe técnico. «Es de unos 218 dx y sigue subiendo. Tiene 28 minutos antes de que el motor se apague por completo. No 30, 28. Alexander miró el panel de instrumentos. La pantalla marcaba 217 dx. Su corazón dio un golpe más fuerte, un latido brutal. ¿Cómo lo sabía ella? Se volvió hacia la mujer desaliñada que tenía delante, con la mente a toda velocidad. «¿Quién te ha enviado?» La voz de Alexander se volvió fría, con un tono amenazador. «Foster, esto es una trampa, ¿verdad? Quiere que falte a la reunión». Evelyn suspiró suavemente. «Si quisiera hacerte daño», dijo lentamente, pronunciando cada palabra con deliberación, «solo tendría que quedarme aquí y mirar, no decir nada. Dejar que esperes aquí a que llegue la grúa mientras el reloj sigue corriendo. No tengo ningún motivo para acercarme a ti y ponerme en peligro». Alexander apretó los dientes. Su razonamiento era lógico. Si se tratara de una trampa, ella no habría tenido necesidad de aparecer. Podría haberle dejado fracasar sin más. El teléfono de su bolsillo vibró. «Marcus, jefe». La voz de Marcus sonaba tensa al otro lado del teléfono. «Es peor de lo que pensábamos. No hay ningún coche de sustitución en 30 minutos. El Maybach está en la zona norte de la ciudad y el Bentley está en el taller para mantenimiento». Alexander cerró los ojos durante un segundo. «¿Y la ruta de vuelta a la sede?» «Bloqueada. Accidente de camión en la autopista. La policía lo tiene acordonado, al menos otra hora antes de que se despeje. Seguridad, 15 minutos antes de que puedan llegar a su ubicación». 15 minutos. La reunión comenzaba en 40 minutos. Incluso si llegaba la seguridad, no tenían forma de llevarlo a la cita a tiempo si este coche se averiaba. «Jefe», continuó Marcus, bajando la voz, «si no aparece,
Foster lo tomará como una declaración de guerra. Sabes que ha estado esperando esta oportunidad. Alexander conocía a Daniel Foster, un viejo zorro que llevaba 2 años desafiando su poder. No dejaría pasar ni una sola señal de debilidad. La ausencia de Alexander sería una invitación a una guerra sangrienta. Te volveré a llamar, dijo Alexander, y colgó, volviéndose de nuevo hacia Evelyn. Ella seguía allí de pie, paciente, sin mostrar miedo ni nerviosismo, como si se hubiera enfrentado antes a cientos de hombres poderosos y peligrosos. Tienes 2 opciones, dijo Evelyn, con voz clara por encima del rugido del motor. Puedes llamar a seguridad para que me arresten, esperar un dedo del pie, perder la reunión y darle a Foster la excusa que tanto ansía. Hizo una pausa y miró directamente a los ojos de Alexander. O puedes darme 15 minutos y llegar a tiempo a la reunión. El silencio se extendió entre ellos. A su alrededor, la multitud seguía murmurando, con los teléfonos en alto, grabando. Alexander Kane, el capo más temido de Chicago, acorralado por una mujer sin hogar, no tenía otra opción y ambos lo sabían. Alexander se acercó hasta que solo quedaron unos centímetros entre ellos. Era casi una cabeza más alto, y su sombra se cernía sobre ella como una amenaza silenciosa. Tienes 15 minutos. Su voz era grave y peligrosa, como el gruñido de un depredador. Si metes la pata, aunque sea por un pequeño detalle, desearás no haber nacido nunca. Evelyn no retrocedió ni un solo paso. Solo asintió con la cabeza, imperturbable. Necesito un lápiz, cinta resistente al calor del botiquín del coche y una botella de agua. Alexander levantó una ceja. De todas las cosas que podría haber pedido, esta era la lista más extraña que había oído nunca. Alexander pensó que estaba loca. Un lápiz, cinta adhesiva y una botella de agua para arreglar un superdeportivo valorado en $13,800,000 con el motor más complejo del mundo. Pero no tenía otra opción. Abrió la puerta del coche, sacó el botiquín de primeros auxilios y la botella de agua mineral, y luego sacó un lápiz del bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Aquí tienes, dijo, lanzándoselos a Evelyn con un escepticismo evidente. Evelyn los atrapó con destreza. Ni una sola palabra de agradecimiento, ni una mirada de agradecimiento. Se acercó a la parte delantera del Coig y levantó el capó con la confianza de un cirujano entrando en un quirófano. Sus movimientos eran precisos, decisivos, sin un segundo de vacilación. Alexander cruzó los brazos y observó, medio esperando que fallara, medio consumido por la curiosidad sobre lo que estaba a punto de hacer. Evelyn partió el lápiz y sacó la mina de grafito. La colocó sobre el parabrisas y utilizó el fondo de la botella de agua para molerla hasta convertirla en un polvo fino. El grafito negro brillante relucía bajo el sol de la tarde. A continuación, arrancó la cinta resistente al calor del botiquín de primeros auxilios, raspó el adhesivo polimérico de la parte posterior y lo mezcló bien con el polvo de grafito. La espesa mezcla negra se convirtió en una pasta densa. El grafito crea un nanorevestimiento, explicó Evelyn mientras trabajaba, con voz tranquila, como si estuviera dando una clase a sus alumnos. Puede soportar 800 cientos de gritalla sin descomponerse. Cuando se combina con el polímero de la cinta resistente al calor, forma un sello temporal que es extremadamente eficaz. Se inclinó hacia el compartimento del motor y sus ojos recorrieron el intrincado sistema como si estuviera leyendo un libro familiar. En pocos segundos identificó el punto exacto de la fuga. Será suficiente para que conduzcas 150 kilómetros hasta el taller autorizado sin ningún problema. Evelyn extendió la mezcla sobre el punto de fuga con precisión milimétrica. Alexander se acercó para observar sus manos mientras trabajaba. Eran manos frías, con las uñas cortas, manchadas de suciedad, las manos de alguien que había vivido en la calle durante demasiado tiempo. Pero mientras trabajaban, esas manos eran firmes, nunca temblaban, tan profesionales como las de cualquier ingeniero de primera que él hubiera contratado. La multitud que los rodeaba comenzó a murmurar más fuerte. Los teléfonos se alzaron por todas partes, grabando la extraña escena. Una mujer sin hogar reparando el superdeportivo más caro de la ciudad con un lápiz y cinta adhesiva.
Si esto fuera un video en Internet, nadie creería que fuera real. Evelyn siguió trabajando en silencio, concentrada. Volvió a comprobar las conexiones, ajustó unas pequeñas válvulas y finalmente bajó el capó. Se enderezó y se limpió las manos en sus vaqueros rotos. Ya está. Alexander miró su reloj. 12 minutos. Había terminado 3 minutos antes de lo prometido. «Arranca», dijo Evelyn, sin arrogancia ni triunfalismo en su voz, solo con la simple certeza de los hechos. Alexander se subió al coche, con la mano sobre el botón de arranque. Una parte de él aún esperaba una explosión, esperaba un fracaso, esperaba la prueba de que ella solo era una lunática con suerte. Pulsó el botón, el motor rugió, no con el gemido agonizante de antes. Un rugido fuerte y perfecto, lleno de vida. Sin humo, sin sacudidas anormales. El Koenigsegg Jesko Absolute había vuelto a la vida. Alexander salió del coche y se enfrentó a Evelyn. Esta vez la miró de forma diferente, no con el desprecio que reservaba a un mendigo, sino con la mirada de un hombre que intenta descifrar un misterio que no debería tener solución. «¿Quién eres?». La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerse. Evelyn se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Miró a los ojos al jefe mafioso más poderoso de Chicago, sin miedo, sin rastro de sumisión, a la persona que había diseñado este sistema. La respuesta quedó suspendida en el aire como una bomba sin detonar. Alexander permaneció en silencio durante un largo rato, con la mente procesando a toda velocidad. Luego se hizo a un lado y abrió la puerta del copiloto. «Sube al coche. Tenemos que hablar». Evelyn dudó un segundo. Sabía que subir a ese coche podía cambiarlo todo o acabar con todo, pero llevaba 2 años viviendo en las calles de Chicago. Había aprendido que, a veces, las mayores oportunidades provienen de los riesgos más descabellados. Se subió al coche. El Koenigsegg surcó las calles de Chicago, el motor rugiendo con toda su potencia, como si nada hubiera pasado. Evelyn se sentó en el asiento del copiloto, tapizado en cuero napa color coñac, sintiendo un contraste tan absurdo que casi parecía irreal. La suave piel de un asiento que valía decenas de miles de dólares acunaba su delgado cuerpo enfundado en ropa rasgada. El aroma del cuero de primera calidad, la madera de nogal y la costosa colonia de Alexander se mezclaban en el habitáculo sellado, chocando con el olor de la calle, el olor a sudor y el persistente olor de 2 años sin refugio que se aferraba a su piel. Evelyn sabía que no pertenecía a ese lugar, pero ya no pertenecía a ningún sitio. Alexander condujo en silencio durante un rato, desviando la mirada hacia ella de vez en cuando a través del espejo retrovisor. Luego habló, con voz aún fría, pero con algo añadido que sonaba como auténtica curiosidad. «¿Stanford o el MIT?» Evelyn se volvió para mirarlo, sorprendida. «¿Stanford? ¿Cómo lo sabes?» «Por la forma en que resolviste el problema», respondió Alexander, con la mirada fija en la carretera. «Hay un método, hay una estructura, no es algo que se aprenda por cuenta propia. Solo las mejores universidades enseñan a la gente a pensar así». Evelyn no dijo nada. Hacía mucho tiempo que nadie se había fijado en eso de ella. Hacía mucho tiempo que nadie había visto nada más allá de la tela rasgada y una maraña de pelo revuelto. «Velocity Motors», comenzó, bajando la voz. «Yo era la ingeniera jefe de investigación y desarrollo. 2 títulos de ingeniería, 5 patentes a mi nombre. Diseñé un innovador sistema de refrigeración para motores de alto rendimiento que ahorraba a la empresa millones de dólares al año». Alexander no habló, pero ella sabía que estaba escuchando, de la forma en que un hombre escucha cuando está recopilando información. Entonces, el director general se fijó en mí. La voz de Evelyn se tensó. «Jonathan Price». Empezó a prestarme especial atención. Invitaciones a cenas privadas. Insinuaciones sobre un ascenso si era más flexible. Si sabía cómo complacerlo. Hizo una pausa y respiró hondo. 2 años, y la herida aún sangraba. Me negué rotundamente. Claramente, pensé que era lo correcto. Una risa amarga se escapó de su garganta. 2 semanas después, me acusaron de robar diseños y venderlos a un competidor. Las pruebas estaban perfectamente preparadas. Correos electrónicos falsos,
transacciones bancarias falsas, testigos falsos. Todo apuntaba hacia mí. Alexander siguió conduciendo en silencio, pero sus manos se tensaron un poco sobre el volante. Nadie me creyó, continuó Evelyn, con la voz ahora reducida a un susurro. Mis compañeros de trabajo me dieron la espalda. Los amigos desaparecieron y mi familia en Nebraska. Se detuvo y tragó saliva. Me llamaron y me preguntaron si realmente lo había hecho. No dijeron que me creyeran. Solo preguntaron y esa fue la respuesta. Un pesado silencio se apoderó del coche. Me despidieron y me demandaron. La reputación que había construido durante 10 años se destruyó en 10 días. Los ahorros de toda mi vida se fueron en abogados, pero no fueron suficientes para hacer frente al equipo legal de una corporación de $1,000 millones. Al final, perdí. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, lo perdí todo. Durante los últimos 2 años he estado viviendo en las calles de Chicago. Se volvió hacia Alexander, con los ojos penetrantes como el hielo. ¿Y sabes qué? Price no es un simple director ejecutivo. Había rumores dentro de la empresa de que tenía una conexión especial con gente peligrosa. El dinero invertido en Velocity Motors procedía de fuentes que nadie se atrevía a cuestionar. Reuniones secretas con personas que nadie se atrevía a nombrar. Evelyn lo vio entonces, solo un destello, tan rápido que era casi imposible de captar. Alexander parpadeó una vez y su mandíbula se tensó durante una fracción de segundo. Luego, su rostro volvió a la normalidad, frío e indescifrable como el agua helada. Él sabía algo. Ella estaba segura de ello. No necesito la compasión de nadie, dijo Evelyn con voz dura de nuevo. No te digo esto para suplicarte nada. Solo quiero usar mi cerebro para hacer el trabajo en el que soy buena. Que se me valore por mi capacidad, no por mi ropa. ¿Es eso pedir demasiado? La pregunta quedó en el aire. Alexander no respondió de inmediato. Condujo en silencio un rato más, pasando por los rascacielos del centro de la ciudad. Finalmente, habló. Su voz era más fría que el hielo, pero algo ardía bajo ella. Jonathan Price. Repitió el nombre como si lo estuviera saboreando. Ese nombre me suena. Evelyn lo miró, observó cómo apretaba los dientes, cómo entrecerraba los ojos en un instante, y comprendió algo. Alexander Kane no solo estaba escuchando su historia, estaba calculando algo. Algo mucho más grande que ayudar a una mujer sin hogar. El Koenigsegg giró hacia una carretera tranquila en el límite del distrito industrial del oeste de Chicago. Evelyn miró por la ventana y vio un edificio de hormigón gris que se alzaba delante. Sin letrero, sin nombre de empresa, sin indicación alguna de actividad comercial, solo altos muros, cámaras de seguridad girando lentamente en cada esquina y una enorme puerta de acero que se abrió automáticamente cuando el coche se acercó. Alexander no tuvo que pulsar ningún botón ni pasar ninguna tarjeta. El sistema lo había reconocido desde la distancia. El coche atravesó la puerta y entró en un amplio patio interior. Evelyn empezó a comprender que no se trataba de una empresa cualquiera. Había demasiados hombres vestidos con trajes negros repartidos por el recinto, con la mirada aguda y vigilante como la de un halcón. Estaban quietos, pero ella sabía que seguían cada uno de sus movimientos. Cuando Alexander salió del coche, todo cambió. Esos hombres se enderezaron de inmediato. Algunos inclinaron la cabeza. Otros se hicieron a un lado para dejarle paso. Nadie habló. Solo asintieron con la cabeza cuando pasó. Respeto absoluto. Obediencia total. Evelyn caminó junto a Alexander, sintiendo cómo docenas de ojos se posaban en ella. Atravesaron la entrada principal, donde les esperaba un escáner biométrico y 2 grandes guardias montaban guardia. Alexander no redujo la velocidad. El sistema leyó automáticamente su retina y abrió la puerta. En el interior, el vestíbulo era amplio, con suelos de mármol negro pulido, lámparas de cristal y cuadros caros. Pero el lujo no podía ocultar la atmósfera peligrosa que lo envolvía todo. «Tú, Evelyn», comenzó ella, bajando la voz. «La mafia». No era una pregunta, era una afirmación. Alexander no se volvió para mirarla. Siguió caminando, con voz tranquila. «Soy un hombre de negocios, solo que mi línea de negocio no aparece en los libros de texto».
Acababan de girar hacia otro pasillo cuando un hombre alto salió y les bloqueó el paso. Marcus Webb. Evelyn lo reconoció como el que había llamado a Alexander en la zona industrial. En persona, Marcus era mucho más aterrador. Medía casi 1,90 m, tenía los hombros anchos y los ojos fríos como el acero. Marcus miró a Evelyn de arriba abajo, con desprecio manifiesto, ropa rota, pelo enmarañado, una mochila gastada y descolorida. Una mujer sin hogar en el corazón del centro de poder del Imperio Cain. «Jefe», dijo Marcus con voz rígida, «¿quién es ella? ¿Por qué está aquí?» «La persona que acaba de salvar un coche de $380,000 con un lápiz», respondió Alexander con frialdad. Marcus no vaciló. «No traemos a extraños a la sede. Esa es la regla. Ella se queda. Haz una orden». La voz de Alexander no era alta, pero era firme. No había lugar para discusiones. Marcus se quedó en silencio durante un segundo, con la mandíbula apretada. Luego asintió y se hizo a un lado. Pero sus ojos nunca se apartaron de Evelyn. Se adentraron en el edificio. Evelyn observaba todo lo que la rodeaba. Su mente analizaba automáticamente por vieja costumbre. Cámaras en cada esquina. Puertas de acero a prueba de balas. Sistemas de cierre biométricos. Esto no era una oficina corporativa. Era una fortaleza. Al pasar por una habitación con una puerta de cristal, Evelyn vio de refilón una gran pantalla en el interior. En la pantalla había una lista con el título «Cuentas pendientes». Y en la primera línea, lo vio. J. Price, Velocity Motors. Se detuvo en seco. Su corazón pareció saltarse un latido. Jonathan Price, el hombre que había arruinado su vida. Su nombre estaba aquí, dentro del sistema de la organización mafiosa más poderosa de Chicago. Alexander se dio cuenta de lo que estaba mirando. Sin decir una palabra, le puso una mano en el codo y con suavidad, pero con firmeza, la guió hacia adelante. Evelyn no se resistió, pero sus pensamientos daban vueltas. Price tenía vínculos con el Imperio Cain. Todo empezaba a tener sentido. Los rumores sobre la misteriosa financiación de Velocity Motors, las peligrosas conexiones que nadie se atrevía a mencionar. Price no era solo un asqueroso director ejecutivo, hacía negocios con la mafia. Curiosamente, Evelyn no sentía miedo. 2 años en las calles de Chicago le habían enseñado demasiado. Había conocido a todo tipo de personas peligrosas, desde adictos desquiciados hasta ladrones despiadados. En comparación con las noches sola en callejones oscuros, este lugar era casi un paraíso. Y había algo más aquí. Todo estaba claro. Alexander Cain era de la mafia. Y no lo ocultaba, sin fingimientos, sin máscaras, no como Jonathan Price con su brillante sonrisa y el cuchillo escondido a sus espaldas. Se detuvieron ante una habitación. Alexander abrió la puerta y le indicó que entrara. «Espera aquí». Evelyn entró en una lujosa sala de espera con sofás de cuero, una mesa de cristal y un rincón repleto de bebidas. La puerta se cerró detrás de ella. A través de la pared podía oír voces procedentes de la habitación contigua. Varias voces, tensas. Alguien hablaba en voz alta, casi gritando. Algo importante estaba sucediendo. Y de alguna manera, Evelyn sabía que estaba a punto de verse envuelta en el centro de la tormenta. Dentro de la sala de reuniones, el ambiente era denso, como antes de que estalle una tormenta. Alexander estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de roble negro, con la espalda apoyada en un sillón de cuero y sus fríos ojos recorriendo todos los rostros. No dijo nada. Sin embargo, el poder que irradiaba ese silencio era más aplastante que cualquier amenaza verbal. Frente a él, Daniel Foster estaba sentado con una sonrisa triunfante que no se molestaba en ocultar. Foster era el mayor rival del Imperio Cain, un viejo zorro que llevaba años ansiando el trono de Alexander. Otros 4 jefes de la mafia estaban sentados a ambos lados de la mesa, observando en silencio como buitres esperando un cadáver. Rachel Nguyen, la jefa de ingeniería de la organización, estaba de pie frente a una gran pantalla con el rostro tenso. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso cuidadosamente recogido hacia atrás y los ojos penetrantes, aunque ahora su preocupación era evidente.
Nuestro sistema de transporte secreto ha sido pirateado, comenzó Rachel, tratando de mantener la calma en su voz, pero sin poder ocultar la tensión. Se han expuesto transacciones por valor de millones de dólares. Están rastreando nuestras raíces. Alguien está vendiendo nuestra información al exterior. Daniel Foster silbó. «Qué interesante», dijo con tono sarcástico. «Parece que el Imperio Kane ya no es tan intocable como solía ser». Alexander no reaccionó. Ni un solo músculo de su rostro se movió. Foster se inclinó hacia adelante y amplió su sonrisa. «Quizás sea hora de un cambio en el liderazgo. Si un hombre no puede proteger su propio imperio, ¿cómo puede liderarnos a todos?» La sala se quedó en silencio. Marcus se colocó detrás de Alexander, con la mano ya en la chaqueta, listo para sacar una pistola. Dos de los guardaespaldas de Foster también se tensaron. Sus ojos se fijaron en Marcus. Una pequeña chispa podría convertir esta sala en un campo de batalla. Pero Alexander seguía sin moverse. Miró a Foster con una calma tan extraña que resultaba casi inquietante, como si estuviera mirando a una hormiga que intentaba trepar por su zapato. «Quien encuentre el origen del hackeo», dijo finalmente Alexander, con una voz fría como el hielo, «demostrará su capacidad». Foster vaciló. Había estado esperando la ira, esperando que Alexander perdiera el control para poder intensificar el conflicto con un pretexto. Pero esa compostura le dejó sin saber cómo responder. Alexander se volvió hacia Rachel. «¿Dónde estamos?» Rachel tragó saliva. «Llevamos 3 semanas intentándolo. No lo encontramos. El hacker es demasiado bueno. Borró todos los rastros. Mi equipo de 20 personas ha trabajado día y noche, pero no tenemos ni una sola pista». «3 semanas», repitió Foster con voz llena de desprecio. «En 3 semanas, un enemigo puede vender suficiente información como para destruir toda nuestra operación. Y el Imperio Cain aún no ha encontrado ni una pista. Decepcionante». Alexander no respondió. En cambio, su mirada se desplazó hacia la puerta de cristal que daba a la sala de espera, y la vio. Evelyn estaba sentada en el sofá, sin preocuparse, sin mostrar el nerviosismo que cualquiera mostraría si se quedara solo en una guarida de la mafia. Estaba leyendo una vieja revista de ingeniería que alguien había olvidado sobre la mesa. Sus ojos se concentraban como si estuviera en una biblioteca, no en la guarida de unos asesinos. Había algo en esa calma que llamó la atención de Alexander. Ella no pertenecía a este mundo, pero no le tenía miedo. Había reparado su coche con un lápiz y cinta adhesiva en 12 minutos. Era la ingeniera que había diseñado el sistema de refrigeración de los supercoches. Resolvía problemas que nadie más podía resolver. La idea se formó en la mente de Alexander como un rayo. «Traed a la chica de la sala de espera aquí», ordenó. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Todos miraron a Alexander como si le hubiera crecido otra cabeza. Rachel fue la primera en hablar. «Esa chica sin hogar, no puedes hablar en serio». Marcus dio un paso adelante. «Jefe, esta es una reunión confidencial. No podemos...» «No voy a repetirlo por segunda vez». La voz de Alexander no era alta, pero cortaba todas las objeciones como una cuchilla afilada. Marcus cerró la boca. Rachel se quedó en silencio. Incluso la sonrisa triunfante de Foster desapareció por un momento, sustituida por una curiosidad indisimulable. Marcus asintió y salió. Unos segundos más tarde, se abrió la puerta de la sala de reuniones. Evelyn entró. Estaba allí de pie, con la ropa rasgada, el pelo enredado y la vieja mochila gastada todavía colgada del hombro. Frente a ella estaban los hombres más peligrosos de Chicago, jefes de la mafia con las manos manchadas de la sangre de cientos de personas. La miraban con desprecio, sospecha e incluso hostilidad. Pero Evelyn no temblaba. Se mantuvo erguida, sus ojos agudos recorrieron la sala una vez y luego se detuvieron en Alexander, lista para lo que fuera a suceder a continuación. Daniel Foster fue el primero en romper el silencio. Se rió, un sonido brillante y nítido que resonó en la tensa sala. Kane ahora contrata a mendigos como asesores. Se volvió hacia los otros jefes de la mafia, con voz cargada de burla. El imperio realmente se está derrumbando. No pensé que viviría para ver ese día tan pronto.
Algunas risas burlonas surgieron alrededor de la mesa. Miraron a Evelyn como se mira a un chiste. Una humillación en una sala construida sobre el poder. Evelyn se mantuvo quieta, impasible. Estaba acostumbrada al desprecio. 2 años en las calles le habían enseñado a dejarlo pasar como el agua sobre una hoja de loto. Alexander no se molestó en responder a la provocación de Foster. Solo se volvió hacia Rachel y le habló con dureza. «Muéstrale el sistema». Rachel miró a Alexander como si su jefe hubiera perdido la cabeza, pero no se atrevió a discutir. A regañadientes, pulsó unos botones del panel de control. La gran pantalla mostraba un esquema del sistema de transporte del Imperio Kain. Complejas líneas de código recorrían las rutas secretas. Evelyn se acercó a la pantalla. No dijo nada, solo se quedó allí, con los ojos recorriendo cada línea de código, cada nodo del sistema. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. La gente comenzó a moverse en sus asientos, intercambiando miradas de duda. 4 minutos. Foster resopló. ¿Veis? Una pérdida de tiempo para todos. Ni siquiera entiende lo que está viendo. Evelyn permaneció en silencio. Sus ojos seguían recorriendo la pantalla, procesando información a una velocidad que nadie en la sala podía comprender. 5 minutos. Entonces, de repente, se dio la vuelta. Sin mirar a nadie, se dirigió directamente a la pizarra blanca que había en la esquina, cogió un rotulador y empezó a dibujar. En 2 minutos, Evelyn recreó todo el diagrama del sistema en la pizarra sin mirar la pantalla, completamente de memoria. Y su diagrama era más preciso que el original, más detallado, más claro. Rachel abrió mucho los ojos y se quedó boquiabierta. «Estas son las 3 vulnerabilidades de seguridad que pasaste por alto», dijo Evelyn, marcando 3 puntos en el diagrama. Su voz era tranquila, como si estuviera dando una clase a estudiantes de primer año. La primera vulnerabilidad está en la puerta de enlace principal, donde falta la autenticación de 2 factores. La segunda está en el punto de conexión entre el sistema interno y el servidor externo. Y la tercera, la más grave, es una API antigua que nunca se desactivó de la versión anterior. Así es exactamente como entró el hacker. Dibujó una flecha que atravesaba los 3 puntos. Entran a través de la API antigua, se mueven lateralmente a través de la segunda vulnerabilidad y extraen los datos a través de la puerta de enlace. Sencillo, eficaz, casi sin dejar rastro. Rachel dio un paso adelante, con la mirada fija en la pizarra. «Tú has encontrado en 5 minutos lo que a mi equipo de 20 personas le llevó 3 semanas». No pudo terminar la frase. Toda la sala se sumió en un silencio absoluto. Las risas burlonas habían desaparecido. Daniel Foster ya no sonreía. Su rostro se endureció como una piedra. La solución también es sencilla. Evelyn continuó sin darse cuenta o sin importarle la conmoción a su alrededor. Añadió unas cuantas líneas más a la pizarra. Desactivar la antigua API, implementar la autenticación de 2 factores en la puerta de enlace y configurar un nuevo cortafuegos en el punto de conexión. Se puede hacer en 24 horas si su equipo trabaja de forma eficiente. Dejó el rotulador y se volvió hacia la sala. Pero hay un problema más. Se sintió como si se hubiera vaciado el aire de la sala. «El estilo de código del hacker», dijo Evelyn lentamente, «es muy distintivo, como una firma personal. La forma en que escriben los bucles, la forma en que manejan las excepciones, la forma en que comentan. No se trata de un contratista externo. Esta persona conoce el sistema desde dentro». Miró directamente a los ojos de Alexander. «Sospecho que hay un topo. Alguien en esta organización». Se hizo un silencio sepulcral. Los 4 jefes mafiosos sentados alrededor de la mesa se miraron de repente con recelo. Rachel palideció. Marcus llevó la mano a su chaqueta, activando su instinto de vigilancia. Alexander miró a Evelyn. Esta vez no la vio como una mujer sucia y sin hogar. La vio tal y como era en realidad. Una genio. Una luchadora que había sobrevivido al infierno sin dejarse quebrantar. Una mujer que no se doblegaba ante nada ni nadie. La comisura de sus labios se levantó ligeramente, casi imperceptiblemente. Pero, por primera vez durante esta tensa reunión,
El rostro impasible de Alexander Kane mostró una expresión. Marcus estaba detrás de él y lo vio. Frunció el ceño, sorprendido. En 15 años trabajando para Alexander, nunca había visto al jefe mostrar una emoción así delante de nadie. Daniel Foster se levantó y su silla chirrió contra el suelo de piedra. La sonrisa triunfante había desaparecido por completo de su rostro. Quizás te subestimé, Kane, dijo, con la voz tensa como un cable. Se dirigió hacia la puerta, con sus dos guardaespaldas siguiéndole de cerca. Pero antes de marcharse, se detuvo y miró a Evelyn. Esa mirada ya no contenía desprecio. Era calculadora, peligrosa, como una serpiente que mide a su presa. Luego salió, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Evelyn sabía lo que significaba esa mirada. Acababa de convertirse en el objetivo de uno de los hombres más peligrosos de Chicago, pero no se arrepentía. Por primera vez en 2 años, sentía que su mente se utilizaba como debía utilizarse. Después de la reunión, Marcus condujo a Evelyn a una habitación en la última planta del edificio. No dijo nada. Solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Evelyn entró y se quedó completamente inmóvil. La habitación era más grande que el apartamento que solía alquilar cuando era ingeniera jefe. Una cama king size con sábanas de seda color perla, cortinas de terciopelo rojo oscuro, suelos de nogal brillante y un cuarto de baño de mármol blanco con una bañera lo suficientemente grande para 3 personas. Sobre la cama había un conjunto de ropa limpia. Evelyn lo cogió y se dio cuenta de que era exactamente de su talla. Alguien lo había preparado. Alguien se había dado cuenta. La puerta se cerró detrás de ella. Evelyn se quedó sola en la lujosa habitación, sintiéndose como si estuviera soñando. Entró en el cuarto de baño y abrió la ducha. El agua caliente corrió por primera vez en 2 años. Sintió el agua caliente corriendo por su piel, no el agua fría de un grifo público, ni el agua de lluvia que se filtraba a través de un refugio improvisado. Agua caliente de verdad, con jabón perfumado y champú suave. Evelyn lloró, no por tristeza, sino por sentirse limpia, por el hecho de que durante 2 años había olvidado lo que era esa sensación. Se quedó bajo la ducha durante mucho tiempo, dejando que el agua lavara la capa de suciedad, la capa de agotamiento, la capa de humillación de los meses que había pasado viviendo en la calle. Cuando salió, se paró frente al espejo y se miró. No a la mujer sin hogar que todos habían estado viendo, sino a Evelyn Carter, una ingeniera, un genio, la mujer que había sido antes de que Jonathan Price destruyera su vida. Entonces se fijó en algo. En la esquina del techo del baño, casi imposible de ver a menos que se buscara, había una pequeña cámara. Evelyn no se sorprendió. Era la sede de la mafia. Por supuesto, lo vigilaban todo. Pero una pregunta se le escapó a la mente. ¿La estaba vigilando Alexander o alguien más? Una leve inquietud le recorrió la espalda, pero la apartó de su mente. Había sobrevivido 2 años en las calles de Chicago. Unas cuantas cámaras no le daban miedo. 1 hora más tarde, llamaron a la puerta. Marcus estaba fuera, con el rostro tan frío como una piedra. El jefe quiere verte. Cena. Evelyn lo siguió hasta un comedor privado. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Cálida, iluminada con velas y con una mesa preparada solo para 2 personas. Alexander ya estaba sentado, ya no con traje, sino con una camisa negra de cuello abierto. Parecía menos intimidante. Sin embargo, la innegable autoridad seguía impregnada en él. La comida estaba dispuesta sobre la mesa. Filete wagyu, verduras asadas, vino tinto caro. Evelyn miró el plato que tenía delante y sintió un nudo en el estómago por el hambre. Era la mejor comida que había visto en 2 años, pero comió despacio, con control. No dejó que el hambre que la había atormentado durante cientos de noches se reflejara en su rostro. No permitiría que nadie viera su debilidad. Alexander la observó comer en silencio durante un rato. Luego habló. ¿Por qué me ayudaste? No sabías quién era yo. Evelyn dejó el cuchillo y lo miró a los ojos. Vi un problema que había que solucionar. Es instintivo. No puedo ver un sistema roto y no querer repararlo. ¿Ese instinto? Alexander ladeó la cabeza. ¿Te ha metido en problemas más de una vez?
Evelyn soltó una risa tranquila, la primera en mucho tiempo. Estás viendo el resultado de esas veces. El silencio se prolongó. Alexander tomó un sorbo de vino y su mirada se perdió en el vacío, como si estuviera pensando en algo lejano. Mi padre fue asesinado, dijo de repente, por la persona en la que más confiaba. Un socio, un mejor amigo, el hombre que cenaba con nuestra familia todas las semanas desde hacía 10 años. Evelyn no habló, solo escuchó. Construí este imperio por una razón, continuó Alexander bajando la voz, para que nadie tuviera la oportunidad de traicionarme nunca más. No confío en nadie. Lo controlo todo. Es la única forma de sobrevivir en este mundo. Miró a Evelyn con sus ojos oscuros llenos de complicidad. Pero tú descubriste todos mis secretos en unas pocas horas. Has visto mis sistemas, mis debilidades, incluso al topo de mi organización. Y no me siento amenazado. Evelyn dejó su copa de vino sobre la mesa. Quizás porque no quiero nada de ti. Ya lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi familia, mi dinero. No me queda nada por lo que ser codiciosa, nada que perder. Las personas como yo son las menos peligrosas o las más peligrosas, dependiendo de cómo se mire. Alexander la estudió durante un largo rato, con una expresión indescifrable. Luego se levantó. Descansa un poco. Mañana necesito que encuentres al topo. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, pero no se volvió. Gracias por la cena, dijo Evelyn. Alexander no respondió. Solo salió. La puerta se cerró. Evelyn vio cómo su sombra desaparecía tras la puerta de roble. Había algo en los ojos de Alexander Kane. No podía descifrarlo. Algo más profundo que la frialdad. Algo casi parecido a la soledad. A la mañana siguiente, llevaron a Evelyn a la sala técnica del Imperio Kane. Era un espacio enorme, lleno de docenas de monitores, servidores que zumbaban sin parar y un equipo de técnicos trabajando. Rachel Nguyen ya estaba allí esperando, con el rostro duro como una piedra. Evidentemente, no le hacía gracia trabajar con una mujer sin hogar, aunque esa mujer hubiera dejado ayer en silencio a toda la sala de reuniones. Estos son todos los registros del sistema de los últimos 3 meses, dijo Rachel sin rodeos, señalando la pantalla. Empieza por donde quieras. A Evelyn no le importó la actitud. Sacó una silla, se sentó y empezó a trabajar. Pasó una hora en silencio. Evelyn se sumergió en cada línea de código, cada archivo de registro, cada patrón anormal. Rachel se quedó detrás de ella, con los brazos cruzados al principio, observando con escepticismo. Pero poco a poco, comenzó a inclinarse hacia adelante, con los ojos fijos en lo que hacía Evelyn. ¿Dónde aprendiste a analizar así?, preguntó Rachel finalmente, con una voz que ya no era fría, sino llena de curiosidad. Evelyn no levantó la vista, con los ojos fijos en la pantalla. 2 años en la calle, nada más que tiempo y libros de la biblioteca. Cuando no te queda nada que perder, tienes mucho tiempo para pensar. Rachel se quedó callada por un momento. Siento mi actitud de antes. No pasa nada, dijo Evelyn. Estoy acostumbrada. Siguió trabajando, profundizando en los patrones del hacker. Había algo familiar en la forma en que esta persona escribía el código, en cómo manejaba las variables, en cómo nombraba las funciones, en cómo comentaba, como una firma invisible que solo las personas del sector reconocerían. De repente, Evelyn se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. No, susurró. Rachel se acercó. ¿Qué has encontrado? Evelyn no respondió de inmediato. Abrió más archivos, los comparó y los cotejó. Su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Conocía ese estilo de codificación. Lo había visto antes en Velocity Motors. Era exactamente como escribía el código el equipo técnico de Jonathan Price. Había revisado miles de líneas como esas cuando era ingeniera jefe. No había duda. El topo tiene vínculos con Velocity Motors, dijo Evelyn, con la voz ligeramente temblorosa por la rabia. ¿Con Jonathan Price? Rachel palideció. ¿Estás segura? Evelyn no respondió. Profundizó más, buscando más pruebas. Y lo que encontró fue mucho más espantoso.
No se trataba solo de vender información. Había un plan detallado oculto dentro de segmentos de código cifrado. Evelyn lo descodificó en pocos minutos y sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. Objetivo: Alexander Kane. Hora: esta noche, durante la reunión con Daniel Foster. Método: un artefacto explosivo colocado dentro del coche. Iban a matarlo esta noche. «Dios mío», exclamó Rachel cuando vio lo que había en la pantalla. Evelyn no tuvo tiempo de entrar en pánico. Siguió rastreando. El código se había cargado desde un dispositivo interno, lo que significaba que era desde dentro de este edificio. Rastreó la dirección IP, identificó el dispositivo y finalmente encontró la identidad del usuario. Victor, el guardaespaldas de Alexander desde hacía 5 años. El hombre que estaba dentro de este edificio en ese momento. Evelyn se levantó de un salto de la silla. ¿Dónde está Alexander? Rachel señaló el pasillo. En la sala de reuniones. Se está preparando para la reunión de esta noche. Pero no puedes entrar. Es una reunión a puerta cerrada. Evelyn no escuchó el resto. Ya estaba corriendo, atravesando el pasillo tan rápido como le permitían sus piernas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. 3 horas. Solo quedaban 3 horas antes de que Alexander entrara con una bomba. Llegó a la puerta de la sala de reuniones y la detuvieron. Marcus estaba allí de pie, como un muro de acero, con el rostro inexpresivo. Nadie entra. Necesito ver a Alexander ahora mismo. Es una reunión a puerta cerrada. Vuelve a la sala técnica. Evelyn miró directamente a los ojos de Marcus. Alexander morirá esta noche si no me dejas entrar. Marcus no se movió. ¿Crees que voy a creer a Victor? Evelyn lo interrumpió. El guardaespaldas de Alexander. Él es el topo. Trabaja para Jonathan Price y Daniel Foster. Hay una bomba en el coche de Alexander. Se activará cuando llegue al punto de encuentro con Foster esta noche. Este es el horario. Le mostró su teléfono, con la pantalla mostrando lo que había encontrado. Este es el método. Esta es la prueba. Y Víctor está en este edificio. Podría estar esperando la oportunidad de terminar el trabajo. Marcus miró fijamente la pantalla del teléfono. Con cada línea que leía, su rostro palidecía más. Había trabajado con Víctor durante 5 años. Habían tomado copas juntos. Habían protegido a Alexander juntos. Y ahora Víctor quería matar a su jefe. Sin decir una palabra, Marcus se dio la vuelta y abrió de par en par la puerta de la sala de reuniones. Alexander estaba sentado a la cabecera de la mesa, rodeado de otros 5 hombres. Todos levantaron la vista cuando se abrió la puerta, con sorpresa y enfado evidentes en sus rostros. Alexander vio a Evelyn y Marcus y entrecerró los ojos. ¿Qué está pasando? Evelyn entró, aún con la respiración entrecortada por haber corrido. Miró directamente a los ojos de Alexander y solo dijo una palabra: bomba. La sala de reuniones quedó sumida en un silencio sepulcral. Tras esa palabra, Evelyn dio un paso adelante y habló con voz rápida y clara, como en una reunión militar. Víctor, tu guardaespaldas durante 5 años. Es el topo que trabaja para Jonathan Price y Daniel Foster. El plan es colocar una bomba en tu coche. La detonarán cuando llegues al punto de encuentro con Foster esta noche. Quedan 3 horas, miró directamente a los ojos de Alexander, y ahora mismo está abajo. Nadie en la sala se atrevía a respirar con fuerza. Alexander permaneció inmóvil, con el rostro impasible. Solo sus ojos, esos ojos que se oscurecían como el cielo antes de una tormenta. Marcus, su voz era gélida. Trae a Víctor aquí, no dejes que sospeche nada. Marcus asintió y desapareció tras la puerta. Se indicó a los demás presentes en la sala de reuniones que se marcharan. Pronto, solo quedaron Alexander y Evelyn enfrentados en silencio. Pasaron 5 minutos, que parecieron 5 horas. Evelyn permaneció inmóvil, sintiendo la mirada de Alexander atravesándola. Por fin, él habló. Si te equivocas, acabas de acusar a mi hombre más leal, el hombre que me ha salvado la vida 2 veces, el hombre que ha estado a mi lado durante 5 años. Evelyn no pestañeó. Si estoy en lo cierto, acabo de salvarte la vida por 2ª vez. El silencio se prolongó. Entonces se abrió la puerta.
Víctor entró con su familiar sonrisa en los labios. Era un hombre corpulento, de hombros anchos y rostro afable, del que nadie sospecharía jamás que fuera un traidor. ¿Me ha llamado, jefe?, preguntó Víctor, con su voz normal de siempre. Alexander se levantó y se dirigió hacia la ventana, de espaldas a Víctor. Ve a revisar mi coche, Víctor. Hay un informe de un fallo técnico, como ayer. Víctor se quedó rígido, solo por un segundo. Tan breve que era casi imposible de notar. Pero Evelyn lo vio. Alexander lo vio y Marcus, que bloqueaba la puerta, también lo vio. Sí. Víctor esbozó una sonrisa forzada, con la voz ligeramente temblorosa. Iré ahora mismo. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Entonces, de repente, echó a correr. Víctor se abalanzó hacia la salida a una velocidad aterradora, empujando a un empleado con tanta fuerza que lo hizo tropezar, pero no consiguió salir. 4 hombres aparecieron a ambos lados del pasillo, bloqueando todas las vías de escape. Víctor sacó una pistola de la cintura y se giró para disparar. Pero Marcus fue más rápido. Un disparo rasgó el aire y la bala se clavó en el hombro de Víctor. Este cayó al suelo y la pistola salió volando de su mano. En cuestión de segundos, Víctor estaba inmovilizado en el suelo, con las manos esposadas a la espalda y la sangre brotando de la herida del hombro. Lo arrastraron a la sala de reuniones y lo tiraron en una silla. Alexander se sentó frente a él, a solo 1 metro de distancia. Su voz era tranquila de una forma aterradora, como si estuviera hablando del tiempo. ¿Quién te contrató? Víctor escupió al suelo con los ojos llenos de odio. Vas a morir, Kane. Tarde o temprano. No puedes vivir para siempre. Alexander no reaccionó. Solo observaba a Víctor con ojos fríos como el hielo, esperando. Te lo preguntaré otra vez. ¿Quién? El silencio se prolongó. Víctor intentó parecer duro, pero el sudor ya había comenzado a brotar de su frente. Sabía lo que les esperaba a los traidores en este mundo. Alexander le hizo una señal a Marcus. Marcus dio un paso adelante y sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja brillaba bajo la luz. «¡Espera!», gritó Víctor, su dureza disolviéndose como la niebla matinal. «Espera, hablaré. ¡Hablaré!». Alexander levantó una mano y Marcus se detuvo. Víctor jadeaba, con los ojos desorbitados. «Daniel Foster quiere matarte para quedarse con tu territorio. Me pagó $500,000 por hacerlo. ¿Quién más?». Víctor tragó saliva. «Y Jonathan Price, el director ejecutivo de Velocity Motors». Evelyn se quedó en un rincón de la habitación, sintiéndose como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. «Price quiere matarte», continuó Víctor con voz temblorosa, «porque sabes demasiado sobre el blanqueo de dinero. Ha utilizado el Imperio Kane para blanquear dinero durante 5 años. Cientos de millones de dólares. Ahora quiere eliminar al testigo». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Alexander se giró y miró a Evelyn. Ella permanecía allí de pie, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Jonathan Price», dijo Alexander lentamente, «el hombre que destruyó tu vida, el hombre que te tendió una trampa, te despidió y te echó a la calle, el mismo hombre que está intentando matarme». Evelyn sintió que le fallaban las rodillas. Durante 2 años había pensado que su tragedia era casual. Mala suerte, destino. Pero no, todo estaba conectado. Price no era solo un depredador sexual que había sido rechazado. Era un criminal que blanqueaba cientos de millones de dólares en dinero sucio. Y ella, accidentalmente, sabía demasiado. «Todo», susurró con voz entrecortada. «Todo está conectado». Víctor fue arrastrado, dejando un rastro de sangre en el suelo de mármol negro. Alexander se quedó junto a la ventana, de espaldas a Evelyn, contemplando la ciudad de Chicago, sumergiéndose en la puesta de sol. El silencio se prolongó como un cable tenso, tan tirante que estaba a punto de romperse. Por fin, habló con voz fría como el acero. «Dame 24 horas. Price desaparecerá de la faz de la tierra». Marcus asintió desde un rincón de la habitación. «Tengo gente en Detroit. Limpio, sin dejar rastro». Así era como Alexander Kane siempre resolvía los problemas. Rápido, eficiente, letal.
En su mundo, los enemigos no podían existir el tiempo suficiente como para convertirse en amenazas. No. Una sola palabra resonó en la habitación. Alexander se volvió, entrecerrando los ojos. En los 15 años que llevaba construyendo su imperio, nadie se había atrevido a decirle esa palabra. ¿Qué has dicho? Evelyn se mantuvo erguida, frente al jefe mafioso más peligroso de Chicago, sin temblar. Si matas a Price, morirá como un respetado hombre de negocios. Un trágico accidente, una misteriosa desaparición. Nadie sabrá la verdad. Su familia lo llorará. La prensa escribirá homenajes y el mundo seguirá pensando que soy un ladrón. Alexander se quedó en silencio. En su mente dos voces chocaban. La voz antigua, la que lo había guiado durante 15 años, rugía: «Mátalo. Es lo único seguro. Tu padre murió porque confiaba en la gente, porque era demasiado misericordioso. No repitas ese error». Pero había otra voz, más débil, desconocida. La voz de su padre de hacía mucho tiempo, cuando aún vivía, cuando le enseñó que la verdadera fuerza no era la violencia. «Puedes matar a quien quieras», solía decir su padre. «Pero eso no te hará más fuerte, solo te hará más solitario». Su padre estaba muerto, traicionado por el hombre en quien más confiaba. Entonces, ¿qué significaba la misericordia? ¿O acaso su padre murió porque confió en la persona equivocada y no porque confiara en absoluto? «Quiero que muera humillado», continuó Evelyn, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. «Quiero que el mundo sepa que es un depredador sexual, un mentiroso que incriminó a otras personas, un blanqueador de dinero. Quiero que su familia lo mire como mi familia me miraba a mí. Quiero que sus hijos se avergüencen de llevar su apellido. Quiero que viva lo suficiente para ver cómo todo lo que construyó se derrumba ante sus ojos». Se acercó, con los ojos rojos, llorosos, pero secos. Esa es la verdadera venganza. No una bala limpia, sino una destrucción lenta, dolorosa y pública. Alexander no dijo nada. Se limitó a quedarse allí, escuchando, con el rostro impasible y los ojos clavados en ella. «Tenemos pruebas de Victor», dijo Evelyn, con la voz ahora más firme, como un ingeniero que expone un plan. «Transferencias sospechosas, vínculos con Foster, un complot para asesinar. Lo enviamos simultáneamente a los principales medios de comunicación, al FBI, a la SEC. Hacemos público todo, incluido el complot contra mí. Dejamos que el sistema que él abusó lo aplaste lenta y dolorosamente». Marcus dio un paso adelante. «Jefa, eso es arriesgado». «Price tiene buenos abogados, conexiones. Podría escapar». «Tu método es rápido», dijo Evelyn, volviéndose hacia Marcus y luego hacia Alexander. «Pero eso no cambia nada. Price muere. Habrá otro Price. El sistema permanece. Los hombres como él siguen creyendo que son intocables». Se acercó hasta situarse frente a Alexander, a menos de medio metro de distancia. «Pero si lo exponemos, si todo el mundo ve cómo cae en la humillación, todos los hombres como él tendrán miedo. Mirarán a Price y se preguntarán si ellos serán los siguientes». El silencio se prolongó de nuevo. Alexander miró a Evelyn durante un largo rato. Había conocido a mucha gente en su vida. Gente codiciosa, miedosa, ebrio de poder. Pero ella era diferente. No era inocente. Evelyn Carter no era inocente. 2 años en las calles habían quemado cualquier rastro de inocencia en ella. Eso era fuerza. Un tipo de fuerza al que él no estaba acostumbrado. No la fuerza de la violencia, sino la fuerza de la resistencia, de ser derribado y negarse a quedarse en el suelo. «Bien, una palabra». Marcus abrió mucho los ojos. «Jefe, lo haremos a tu manera», dijo Alexander, con la voz aún fría, pero con algo diferente en ella. Miró a Evelyn con otros ojos. Ya no eran los ojos de un jefe que miraba a una herramienta, sino los ojos de un hombre que aprendía algo nuevo. «Pero si esto falla», añadió, con la voz bajando como un trueno lejano, «lo haré a mi manera. Y esa vez nadie podrá detenerme». Evelyn asintió. «Me parece justo». Y por primera vez en 15 años, Alexander Kane eligió un camino distinto al de la violencia. No porque fuera débil,
sino porque una mujer sin hogar le había mostrado un tipo de fuerza que nunca había sabido que existía. El primer día comenzó como una tormenta que acumulaba energía. Evelyn se sentó en la sala técnica del Imperio del Azúcar de Caña, trabajando sin descanso junto a Rachel Nguyen. Las pruebas de Victor se recopilaron en archivos claros y ordenados. Transferencias de blanqueo de dinero durante los últimos 5 años. Correos electrónicos internos entre Price y Foster. Grabaciones de reuniones secretas. Evelyn añadió el material que había guardado desde hacía 2 años. Documentos de su antiguo abogado que probaban que las pruebas contra ella habían sido fabricadas. Todo estaba empaquetado de forma ordenada, clara e imposible de negar. Alexander se situó detrás de ella, observando su trabajo con admiración indisimulada. El segundo día se enviaron paquetes anónimos al mismo tiempo al New York Times, al Washington Post y a la CNN. Al mismo tiempo, el FBI recibió una denuncia anónima con pruebas completas de blanqueo de dinero. La SEC recibió un informe detallado sobre el fraude financiero. Y el abogado que Alexander contrató para Evelyn, uno de los mejores abogados de Chicago, presentó oficialmente una denuncia por la falsa acusación de 2 años atrás. Todo estaba calculado con la precisión de una máquina. Jonathan Price estaba de pie en el escenario de la Junta Anual de Accionistas, con una sonrisa de confianza en los labios. Velocity Motors nunca ha sido tan fuerte como ahora, declaró con orgullo en su voz. Los ingresos del último trimestre han aumentado un 23%, somos líderes del mercado. Y las puertas de la sala de reuniones se abrieron de golpe. La asistente de Price entró corriendo, con el rostro pálido como el papel. Se inclinó y le susurró al oído, y la sonrisa de Jonathan Price se congeló y luego desapareció. Se quedó sin sangre, como si alguien hubiera tirado del tapón de la bañera. Fuera del edificio de Velocity Motors, los teléfonos de los accionistas comenzaron a vibrar sin parar. La noticia se extendió como la pólvora. Última hora. El director general de Velocity Motors acusado de fraude a gran escala. Desmantelada una red de blanqueo de cientos de millones de dólares. Antiguo empleado absuelto tras 2 años. Las acciones de Velocity Motors entraron en caída libre, perdiendo el 40% de su valor en solo 2 horas. La Junta convocó una reunión de emergencia. Los socios comenzaron a romper relaciones y llegó el FBI. Un grupo de trabajo rodeó la sede de Velocity Motors con docenas de vehículos policiales. Price intentó salir corriendo por la parte trasera, agarrando un maletín lleno de documentos que esperaba poder destruir. Pero las cámaras ya lo estaban esperando. Docenas de periodistas, cientos de objetivos y todo el mundo viéndolo en directo. Jonathan Price fue esposado justo en la puerta trasera del edificio que una vez había gobernado. Su rostro se retorció de furia y miedo, el sudor le corría por la frente y su boca balbuceaba negativas que nadie se molestó en escuchar. Esta no era la muerte silenciosa en la oscuridad que Alexander había planeado para él. Era una destrucción pública, humillante y completa. En la sala VIP del Imperio Kane, Evelyn estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en la pantalla de televisión. Alexander se sentó a su lado, a una distancia que respetaba su espacio. Vieron cómo empujaban a Price a un vehículo policial, cómo agachaba la cabeza ante las cámaras, cómo el imperio que había construido se derrumbaba en tiempo real. Evelyn no sonrió, no se regodeó, no derramó lágrimas de victoria. Solo había calma, como alguien que por fin se había quitado de encima una carga que había llevado durante 2 años. Se ha acabado, dijo en voz baja, con una extraña firmeza. Alexander la observó. Se había preparado para lágrimas, para risas triunfantes, para la satisfacción de una mujer que finalmente se había vengado. Pero ella solo se sentó allí, tranquila como un lago después de una tormenta. ¿No estás feliz?, le preguntó. Evelyn se volvió para mirarlo, con los ojos tan claros como siempre. No quería que sufriera, quería que se detuviera. Son 2 cosas diferentes. Alexander se quedó en silencio por un momento, dándole vueltas a esa frase en su mente. En su mundo, la venganza era sangre por sangre, dolor por dolor. Pero ella le había enseñado un tipo diferente de venganza. El tipo que no dejaba sangre en tus manos, pero que destruía aún más a fondo.
¿Sabes qué te hace diferente? ¿Lo sabes?, dijo Alexander, con una voz más suave de lo habitual. No dejas que el odio te consuma. Evelyn volvió a mirar la pantalla, donde las noticias seguían repitiendo las imágenes de Price siendo escoltado. Lo dejé que me consumiera durante mucho tiempo, dijo. 2 años en la calle. Suficiente. La semana pasó como un sueño. Las ondas expansivas del escándalo de Jonathan Price se extendieron por todo Estados Unidos y Evelyn Carter se situó en el centro de esa tormenta. No como una culpable deshonrada, sino como una víctima finalmente absuelta. La prensa publicó disculpas hacia ella. El New York Times, el periódico que en su día había publicado la noticia de que había sido acusada de robar secretos comerciales, ahora llevaba un gran titular: Ingeniera genial incriminada. Una historia de injusticia y el poder de la verdad. El Washington Post publicó un detallado reportaje de investigación sobre cómo Jonathan Price había falsificado pruebas para destruirla. Velocity Motors, ahora sumida en el caos bajo una junta provisional, admitió públicamente que Evelyn Carter era completamente inocente y emitió una disculpa oficial. Las patentes que había desarrollado le fueron devueltas con la plena restauración de la propiedad. Y Stanford, la universidad en la que se había graduado con 2 títulos de ingeniería, se puso en contacto con ella para invitarla a volver a dar clases. Evelyn se sentó sola en la sala VIP del Kane Empire, rodeada de pilas de periódicos y una tableta en la que se mostraban docenas de artículos. Leyó cada línea, cada palabra. Su nombre ya no aparecía acompañado de acusada o presunta. En su lugar, aparecía acompañado de reivindicada, brillante, ingeniera y superviviente. Algo se rompió dentro de su pecho, pero no era el tipo de ruptura que duele. Era el tipo de ruptura que se produce cuando los muros que has construido durante 2 años para protegerte finalmente se derrumban porque ya no los necesitas. El nuevo teléfono que Alexander le había comprado comenzó a vibrar. Evelyn miró la pantalla. Un número desconocido, con prefijo de Nebraska. Su corazón comenzó a latir más rápido. Miró fijamente la pantalla, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. 2 años. 2 años sin una sola llamada de su familia. Ellos no llamaron. Ella no llamó. El silencio era como un abismo sin fondo entre ellos. Pulsó el botón de respuesta. Hola. Silencio al otro lado. Luego los sollozos ahogados de una mujer que había contenido las lágrimas durante demasiado tiempo. Evelyn, ¿estás ahí? La voz de su madre. Evelyn no podía hablar. Tenía la garganta cerrada como si alguien se la estuviera apretando con fuerza. Mi niña, lloró su madre. Lo siento. No te creí. Leí las noticias. Lo vi todo. Yo... El resto de la frase se perdió bajo el sonido de sus lágrimas. Evelyn sintió algo cálido rodar por su mejilla. Lágrimas. Por primera vez en 2 años, lloró. No por el dolor, ni por la desesperación, sino por sentirse amada. Por el simple hecho de que, después de todo, su madre finalmente la había llamado. Mamá, susurró con voz temblorosa. Estoy bien, ahora estoy bien, debería haberte creído. Su madre seguía llorando. Soy tu madre, debería haberte apoyado. Lo siento mucho. Te perdono, dijo Evelyn, y se sorprendió al darse cuenta de que era cierto. La perdonó, no porque su madre se lo mereciera, sino porque Evelyn necesitaba liberarse del peso del resentimiento. Volveré a casa pronto. La llamada terminó, pero Evelyn se quedó donde estaba, con el teléfono apretado contra el pecho y las lágrimas aún fluyendo. No se dio cuenta de que Alexander estaba de pie en la puerta, que había estado allí durante toda la llamada. Él no la interrumpió, no habló. Solo se quedó allí en silencio, respetando el momento más íntimo de su vida. Cuando Evelyn se secó las lágrimas y levantó la vista, finalmente lo vio. Alexander entró y se sentó en la silla frente a ella. «Puedes volver a Nebraska», dijo, con una voz más suave que nunca. «Reconstruye tu antigua vida. Vuelve a Stanford. Trabaja para la empresa que quieras. Con tu nombre restaurado, puedes tenerlo todo». Evelyn lo miró, con los ojos aún enrojecidos,
pero iluminados por algo más fuerte que las lágrimas. La antigua vida se ha acabado, dijo lentamente. Ya no soy esa persona, la mujer ingenua que creía que bastaba con trabajar duro, la que pensaba que el sistema la protegería si hacía todo bien. Se levantó y se acercó a la ventana que daba a Chicago. Quiero construir algo nuevo, algo que importe más. Se volvió y miró directamente a los ojos de Alexander. Y quiero construirlo aquí. No era una confesión de amor. Evelyn lo sabía y Alexander también, pero era un compromiso, una promesa de que se quedaría, de que, fuera lo que le deparara el futuro, había elegido quedarse a su lado en este mundo caótico. 2 días después, Evelyn recibió una invitación para acudir a la oficina privada de Alexander para hablar del futuro. Entró en la amplia sala de la planta más alta del edificio, donde las ventanas ofrecían una vista panorámica de todo Chicago. Había cambiado. Ya no llevaba ropa rota ni el pelo enredado. Ahora vestía un traje de oficina sencillo pero elegante. Llevaba el pelo recogido, la espalda recta y caminaba con paso firme, pero sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, inquebrantables, sin doblegarse. Seguía siendo ella misma, solo que ahora ya no la cubría el polvo de las calles. Alexander se sentó detrás de un escritorio de roble negro y le indicó que tomara la silla frente a él. No se anduvo con rodeos. Le dijo que quería contratarla para cualquier puesto que ella quisiera. Directora de tecnología, jefa de investigación y desarrollo, directora técnica, ella podía elegir. Se inclinó hacia adelante y le dijo que dijera cuál era su salario. Cualquier cifra. Evelyn se quedó callada un momento, luego negó con la cabeza y dijo que no necesitaba un trabajo. Alexander levantó las cejas, genuinamente sorprendido por primera vez desde que se habían conocido, y le preguntó qué quería entonces. Algo más grande, respondió Evelyn. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Abajo, Chicago se extendía con sus rascacielos y sus carreteras abarrotadas. Pero ella sabía que en los rincones nadie miraba. Había miles de personas como ella antes, invisibles, olvidadas. Dijo que quería construir un refugio innovador, no un refugio normal donde la gente solo tuviera un lugar para dormir por la noche, sino un centro para descubrir el talento, que combinara alojamiento, formación técnica, tutoría y financiación inicial para las personas que el sistema había dejado atrás. Alexander no dijo nada, solo escuchó con absoluta atención. Evelyn continuó. En el refugio en el que solía alojarse, conoció a un médico al que le habían retirado la licencia por un error administrativo. No médico. 15 años de práctica, salvando miles de vidas, y lo perdió todo porque un formulario se había rellenado mal. Su voz se apagó. Conoció a un programador, un exconvicto. Había pagado por un error de su juventud, pero nadie le daba una segunda oportunidad. Escribía código más limpio que nadie que ella hubiera visto jamás, pero ninguna empresa le prestaba atención en cuanto veían sus antecedentes penales. Hizo una pausa y luego dijo que también conoció a una profesora de física que solía dar clases en una universidad de prestigio, pero que fue despedida cuando descubrieron que había recibido tratamiento por una enfermedad mental. La enfermedad había desaparecido hacía 10 años, pero el estigma nunca se borró. Evelyn miró directamente a los ojos de Alexander y dijo, todos ellos eran genios en sus campos. Todos ellos estaban desperdiciados, durmiendo en las aceras, haciendo cola para recibir comidas benéficas, mientras el mundo seguía quejándose de la escasez de talento. Volvió al escritorio y sacó de su bolso una pila de papeles arrugados, páginas de periódicos viejos, el reverso de recibos, servilletas de restaurantes, incluso la tapa de una caja de pizza. Los colocó sobre el escritorio delante de Alexander y le dijo que eran las patentes que había desarrollado durante los últimos 2 años. En la biblioteca pública, en los bancos del parque, bajo las farolas cuando no tenía dónde dormir. Alexander cogió los papeles y abrió mucho los ojos. No eran los garabatos frenéticos de una mujer loca. Eran diseños de ingeniería detallados, precisos y totalmente viables. Un nuevo sistema energético que utilizaba el calor residual de los edificios.
Un sistema de refrigeración con AI que podía reducir el consumo eléctrico de los centros de datos en un 50%. Tecnología de almacenamiento cuántico que podía revolucionar el almacenamiento de datos. Empezó a hablar, pero no pudo terminar. Le preguntó si había hecho todo eso mientras estaba sin hogar. 5 patentes, dijo Evelyn con un gesto de asentimiento, con un valor estimado de $8 millones si se vendían a las principales empresas tecnológicas. Podría venderlas, volver a hacerse rica desde cero y vivir una vida cómoda. Ella le quitó los papeles de las manos y dijo que, en cambio, podían utilizarlos para construir algo que cambiara todo el sistema, de modo que personas como ella, como ese médico, como ese programador, como ese profesor, pudieran tener la segunda oportunidad que se merecían. No pestañeó cuando le dijo que había elegido la segunda opción. Alexander apoyó la mano sobre la mesa y permaneció en silencio durante un largo rato. Luego habló lentamente, como si intentara comprender algo más allá de los límites de sus propios instintos. Dijo que ella no quería dinero, no quería poder, no quería venganza, a pesar de que tenía todas las razones para odiar al mundo entero. Y le preguntó si quería cambiar el mundo. Evelyn respondió que no quería que nadie pasara por lo que ella había pasado. Su voz era más suave, pero seguía siendo firme. Dijo que su tragedia no eran los 2 años que había pasado sin hogar. Eso lo había superado. La tragedia era que el mundo la había desperdiciado durante 2 años y seguía desperdiciando a millones de personas cada día. ¿Cuántos inventos nunca se crearían? ¿Cuántas enfermedades nunca se curarían? ¿Cuántos problemas nunca se resolverían? Porque las personas que podían hacerlo yacían en las aceras, juzgadas por su ropa en lugar de por su mente. Alexander dobló los papeles y los dejó sobre la mesa. Miró a Evelyn con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. Respeto, sin duda, pero también algo más. Le dijo que ella sabía qué era su organización. Ella sabía de dónde procedía su dinero. Sabía que sus manos no estaban limpias. Luego se inclinó hacia adelante, bajó la voz y le preguntó si todavía quería trabajar con él. Evelyn no dudó. Sé quién eres, sé de dónde viene el dinero, pero también sé que me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Y creo que las personas pueden cambiar. Alexander la miró durante un largo rato y luego asintió lentamente. De acuerdo, financiaré el refugio de innovación al 100%. Todos los gastos de construcción, operaciones, personal, todo. Se levantó y se acercó a ella. Pero tengo una condición. Tienes que ser tú la responsable, la directora general. Toda la autoridad sobre todo lo relacionado con el refugio. Yo solo soy el patrocinador. No interferiré en cómo lo gestionas. Hizo una pausa. Y tienes que quedarte en Chicago. Evelyn sintió el peso de esa última frase. No era solo una condición comercial, era una oferta para quedarse a su lado. Aceptaré, dijo ella, pero yo también tengo una condición. Alexander levantó una ceja, esperando. Tu organización tiene que legalizarse gradualmente. Evelyn lo dijo sin rodeos, sin ambigüedades. No puedo construir un futuro para las personas que el sistema ha olvidado sobre una base de oscuridad. El refugio de innovación tiene que ser limpio, y para que sea limpio, el dinero tiene que ser limpio. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Alexander permaneció inmóvil como una estatua de piedra. Evelyn sabía lo que acababa de pedir. El imperio de Alexander se había construido en la oscuridad durante 15 años. Transporte, protección ilegal, blanqueo de dinero. Esa era la columna vertebral del imperio Cain. Legalizarse significaba renunciar a todo. El poder, el dinero, el control absoluto con el que había vivido. En el interior de Alexander, la guerra estaba en pleno apogeo. La vieja voz rugió. ¿Estás loco? 15 años construyendo esto, ¿y vas a quemarlo todo por una mujer? Pero había otra voz, más débil pero más clara que nunca. 15 años viviendo en la oscuridad. 15 años mirando por encima del hombro cada día. 15 años sin poder confiar en nadie, solo hasta la médula. ¿Era eso vivir o solo sobrevivir? Legalizarse también significaba libertad. Se acabó la vigilancia del FBI. Se acabaron los enemigos que intentaban matarlo.
Se acabó vivir en una fortaleza y dormir con una pistola debajo de la almohada. ¿Me te estás pidiendo que lo cambie todo?, dijo Alexander finalmente, con voz grave y profunda. Te pido que construyas algo mejor, respondió Evelyn, sin dar un paso atrás. Puedes seguir por el mismo camino, rico, poderoso y solo hasta el último día de tu vida. O puedes probar un camino diferente, el camino que probablemente tu padre quería que tomaras. Alexander se estremeció al mencionar a su padre. Ella había tocado su punto más débil y lo sabía. Pero no era manipulación, era la verdad. Se acercó a la ventana, de espaldas a Evelyn, mirando fijamente a Chicago, sumergiéndose en el crepúsculo. El silencio se prolongó. 1 minuto, 2 minutos. Evelyn no lo presionó. Sabía que esta era la decisión más importante de la vida de Alexander Kane. Le daría el tiempo que necesitara. Finalmente Alexander se dio la vuelta y algo había cambiado en sus ojos. No eran tan fríos como antes, algo más suave, más cálido. Está bien, dijo lentamente. Pero lo haremos, Fundación Kane. Ese será el nuevo nombre, legal, y el refugio de innovación será el primer proyecto. Evelyn sintió como si alguien le hubiera quitado un peso de 1000 kilos del pecho. Se levantó y se acercó a la ventana junto a él. Gracias, dijo en voz baja, por creer en mí. Alexander se volvió hacia ella, con solo unos centímetros de distancia entre ellos. ¿Sabes que me has cambiado?, preguntó, bajando la voz. Antes de conocerte, pensaba que la fuerza solo tenía una forma: violencia, control, miedo. Tú me has enseñado que hay otro tipo de fuerza. Evelyn sonrió levemente. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Tú me viste cuando todo el mundo solo veía a una mujer sin hogar. Nos hemos cambiado mutuamente. Se quedaron allí mirándose a los ojos y el mundo a su alrededor pareció detenerse. Entonces Alexander se inclinó y sus labios tocaron los de ella. No fue un beso explosivo de película, sino suave, delicado, como una promesa, como dos personas que habían atravesado su propio infierno particular y finalmente se habían encontrado al otro lado. Cuando se separaron, ambos sonreían. No hacían falta palabras. El refugio innovador se construirá en el lado oeste, dijo Alexander, con una voz más cálida que nunca. Justo donde te encontré, donde solías dormir en la calle. Evelyn asintió con los ojos brillantes. Rachel será la asesora técnica. Marcus se encargará de la seguridad. Y tú, Alexander le tomó la mano. Serás la directora ejecutiva y la mujer a mi lado. Se quedaron junto a la ventana, contemplando Chicago mientras la luz se encendía lentamente en la puesta de sol. La ciudad brillaba como un cuadro hecho de luz. Chicago es preciosa por la noche, dijo Evelyn en voz baja. Alexander la miró, esbozando una rara sonrisa. Por primera vez, me di cuenta. 1 año después, el edificio Innovation Shelter se alzaba imponente en el lado oeste de Chicago, exactamente en el lugar donde Evelyn Carter había dormido una vez en la acera durante las gélidas noches de invierno. El moderno edificio, con su reluciente fachada de cristal que reflejaba la luz del sol, lucía un gran letrero que decía Innovation Shelter, donde el potencial se convierte en propósito. Hoy era la gran inauguración oficial. Había invitados de todas partes. El alcalde de Chicago estaba sentado en primera fila. Los periodistas de los periódicos más importantes de Estados Unidos se agolpaban con sus cámaras y micrófonos. Los directores ejecutivos de las principales empresas tecnológicas estaban presentes, no por cortesía, sino porque querían reclutar talento en este lugar. Y lo más importante, cientos de personas que antes vivían en la calle, junto con sus familias, estaban sentadas en el auditorio, con el rostro radiante de nueva esperanza. Evelyn subió al escenario. Ya no era la mujer desaliñada y con el pelo enmarañado que había sido entonces. Llevaba un elegante traje gris, el pelo bien peinado y una presencia segura, pero sin perder la humildad que se había convertido en parte de ella. Era una directora ejecutiva respetada, pero nunca había olvidado quién había sido. Hace 1 año, comenzó Evelyn, con su voz resonando en la sala. Dormía en la acera, a pocos pasos de aquí, justo en el lugar donde ahora se encuentra este edificio. Hizo una pausa,
dejando que el público sintiera el peso de esa frase. Tenía 2 títulos de Stanford y 5 patentes. Pero el mundo solo veía mi ropa rota. Veían a una persona sin hogar, no a una ingeniera. Veían un problema que evitar, no una solución esperando a ser utilizada. Miró al otro lado del auditorio. Hoy cambiamos eso, no dando a alguien un pescado, sino viendo quiénes son realmente y dándoles la oportunidad de brillar. Los aplausos resonaron como un trueno. Evelyn sonrió y presentó a los 3 primeros residentes del refugio que subieron al escenario. El Dr. Michael Torres, que en su día perdió su licencia por un error administrativo, no médico, era ahora el director médico de Innovation Shelter. James Liu, el programador y expreso cuya solicitud ninguna empresa siquiera miraba, ahora tenía una aplicación que Google acababa de adquirir. Y la profesora Sarah Mitchell, que una vez había sido despedida por el estigma que rodeaba a las enfermedades mentales, ahora enseñaba a 50 estudiantes cada semana. Estaban allí como prueba viviente de que el potencial nunca desaparece. Solo espera a ser despertado. Alexander se sentó en la primera fila, mirando a Evelyn con orgullo indisfrazable. La Fundación Kane era ahora la organización benéfica legal más grande de Chicago. Las operaciones clandestinas se habían reducido significativamente. El 60% del imperio se había legalizado. Estaba cambiando paso a paso, tal y como le había prometido. En la gran pantalla detrás del escenario se veían los titulares de las noticias. Daniel Foster había sido arrestado. Su imperio se había derrumbado por completo tras perder el apoyo de Jonathan Price. Y Price, el hombre que había destruido la vida de Evelyn, cumplía ahora una condena de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Velocity Motors había quebrado y sus activos se utilizaron para indemnizar a las víctimas. Después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado, Evelyn y Alexander se quedaron frente al Koenigsegg Jesko Absolute, el mismo coche que los había unido un año atrás. La fábrica lo había reparado a la perfección, pero quedaba una pequeña marca en el compartimento del motor. Les dije que la dejaran, dijo Alexander, señalando el lugar donde había sido reparada con un lápiz y cinta adhesiva para recordarme aquel fatídico día. Evelyn soltó una suave risa, rozando con los dedos el rastro del pasado. ¿Qué pensaste aquel día cuando me viste?, preguntó. ¿Que estaba loca o que era una estafadora? Alexander la miró con ojos más cálidos que nunca. Que tal vez el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para confiar en alguien. Una oportunidad para cambiar. Exhaló lentamente. Casi lo pierdo. Casi llamo a seguridad. Casi nunca descubro quién eras. Pero no lo hiciste, dijo Evelyn en voz baja. La mejor decisión de mi vida. Se quedaron juntos en silencio durante un momento. Evelyn pensó en las cifras. 237 personas habían reconstruido sus carreras gracias a Innovation Shelter. Los residentes habían registrado 12 nuevas patentes. El modelo se le estaba ampliando a otras 5 ciudades, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Houston, Seattle y Miami. El valor total creado para la economía se estimaba en más de $50 millones. Pero para ella, esas cifras importaban menos que los rostros, las sonrisas de las personas que habían vuelto a encontrar la esperanza, las lágrimas de las familias reunidas. ¿Cuántas personas hay ahí fuera esperando que alguien las vea de verdad?, preguntó Evelyn con voz distante. Demasiadas, respondió Alexander. Por eso seguimos adelante. Se subieron al coche. Alexander arrancó el motor y se oyó el familiar rugido. El Koenigsegg se deslizó por las calles de Chicago en dirección a la puesta de sol, que teñía el horizonte de rojo. Por la radio se oyó la voz del locutor. Buenas noticias para quienes se preocupan por las personas sin hogar. El innovador modelo de refugio de Chicago se está considerando para su adopción a nivel nacional tras el extraordinario éxito obtenido en su primer año de funcionamiento. Evelyn miró por la ventana y sonrió. La ciudad brillaba con la luz del atardecer. Los altos edificios reflejaban la puesta de sol como si estuvieran bañados en oro. Alexander le tomó la mano y se la apretó suavemente. Ella se volvió para mirarlo y en ese momento ambos supieron que su viaje no había hecho más que empezar, porque a veces lo único que una persona necesita es que otra vea quién es realmente.
Y a veces esa persona es alguien que nunca te esperarías. La historia de Evelyn y Alexander no era solo una historia de amor o redención. Era un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser el Alexander de alguien, el que ofrece una oportunidad en lugar de juzgar. Y cada uno de nosotros también puede ser Evelyn, la que se niega a dejar que las dificultades la definan, la que convierte el dolor en fuerza para cambiar el mundo. El valor de una persona no reside en la ropa que lleva, la dirección en la que vive o el saldo de su cuenta bancaria. El valor real reside en la inteligencia, en el corazón y en lo que una persona puede aportar al mundo si se le da una oportunidad. Si esta historia te ha llegado al corazón hoy, pulsa el botón de suscribirse a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que más gente pueda verlo. Cada día te traemos historias inspiradoras como esta. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez te han juzgado por tu apariencia en lugar de por tu verdadera capacidad? ¿O has sido alguna vez la persona que le ha dado una oportunidad a alguien cuando nadie más lo ha hecho? Compártelo en los comentarios a continuación. Apreciamos cada palabra que sale del fondo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y paz cada día. Gracias por estar con nosotros. Adiós y hasta el próximo video.